Buenas a un nuevo video tutorial de nuestra aplicación de juegos de Spectrum, cada vez ya más avanzada. En el último video tutorial vimos cómo dar de alta un nuevo juego y lo completamos, y para el alta del juego utilizamos la aproximación dirigida por plantilla de Angular, la Template Driven de formularios, en el cual la mayor parte del peso, casi todo el peso, lo lleva la plantilla, se traslada a la plantilla, al documento HTML. Vamos a ver ahora el formulario de modificación. Cuando el usuario pulse en el botón de mantenimiento, tenemos un formulario sinceramente idéntico al formulario de alta. De hecho, la pantalla es muy parecida o que prácticamente idéntica. Se trata de hacer básicamente lo mismo, recuperar los datos del formulario, incorporando las validaciones necesarias, pero aquí, para cambiar, vamos a utilizar la aproximación dirigida a la Data Driven, la aproximación dirigida por el componente, por la clase del componente. Quiere decir que las validaciones que tengamos que realizar en cada uno de los controles del formulario, en vez de indicarlas en la plantilla utilizando los atributos de HTML require, min, max, min length, pattern, todos los atributos, propiedades HTML que ya conocemos, que son las que utilizamos en el formulario de alta, aquí estos atributos, estas validaciones las indicaremos en el componente, en la clase del componente. ¿Quiere decir que la plantilla nos va a quedar un poco más ligera? Pues bueno, depende, porque en la plantilla igualmente tendremos que mostrar los errores. Si hay algún error en algún control del formulario, vamos a realizar el mismo procedimiento. A continuación de cada uno de los controles aparecerá una pequeña caja de alerta informando del error. Por lo tanto, claro, el que aparezca la caja o no aparezca la caja, ese tratamiento igualmente lo tenemos que realizar en la plantilla, en el documento HTML. Por lo tanto, bueno, las validaciones las trasladamos a la clase del componente, pero realmente el mostrar los errores seguimos teniendo que mostrarlos en la plantilla, como es lógico. Por lo tanto, va a quedar ligeramente más descargada la plantilla, pero no mucho más, realmente. Vale, pues vamos a comenzar. Cuando seleccionamos un juego en la pantalla de consulta de todos los juegos, lo primero que tendremos que hacer es realizar la consulta del juego para mostrar los datos. Digamos, la vista o el componente de mantenimiento siempre suele ser el más complejo, porque además, porque tiene prácticamente, excepto el alta, tiene todo el resto de operaciones CRUD. Tiene una consulta, la consulta de los datos del juego, que ahora mismo no tenemos. La que vemos ahora mismo son los datos estáticos que están en el componente. Necesitamos una segunda consulta para los tipos de juego y poder confeccionar la combo. Os tengo que decir que esta consulta ya está hecha, ya la he hecho yo porque ya la hemos hecho varias veces, y para no volver a repetir en este vídeo cómo lo hemos hecho, es exactamente lo mismo. Es lo único que ha adelantado en este componente. Y además tenemos que realizar la modificación del juego con sus correspondientes validaciones. Si en el alta todos los inputs son obligatorios, todos los datos del juego son obligatorios, excepto el seleccionar una imagen, pues obviamente la modificación tenemos que mantener las mismas validaciones que en el alta. Todos obligatorios, el año entre un rango determinado, exactamente las mismas validaciones. Y además incorpora la operativa de borrar, de baja de juego. Por tanto, este formulario tiene dos botones y tendremos que identificar cuándo se pulsa uno o cuándo se pulsa el otro, porque las acciones que desencadenan son completamente diferentes. Bueno, pues vamos a empezar por la consulta de juego. Vamos a la plantilla al componente. Veis que todo lo que tiene que ver con la consulta de tipos ya está montado. Nuestra propiedad pública tipos, que es un array de nuestro modelo tipo, el inyectar el servicio, inicializar la propiedad como una array vacío en el constructor, y en el método ngOnInit realizar la consulta al servicio para traer los tipos, y posteriormente en la combo simplemente lo muestro, pero el bucle for para recorrer cada uno de los elementos de este array y para cada elemento construir la etiqueta option, y no tiene más secreto. Esto ya está hecho. Vamos a consultar ahora el juego, los datos del juego, que es muy parecido. Vale, los datos del juego, el ID del juego a consultar nos llegará por la URL.
Recordad que esta parte que vamos a hacer ahora es una copia exacta, el procedimiento idéntico al que realizamos en su día cuando vimos la consulta de detalle. Recuperar el ID del juego de la URL y realizar una consulta en el servicio para traernos los datos del juego. Y con los datos del juego informar cada uno de los controles del formulario. Bueno, pues primero vamos a crearnos un nuevo atributo que puede ser privado, que le llamaremos ID juego y que será de tipo numérico. El siguiente paso es inicializar el constructor. ¿Y cómo lo inicializamos? Pues bueno, no vamos a inicializarla a 0 ni con null, sino ya directamente el constructor recuperar el ID del juego que nos llegará en el parámetro, en la ruta, perdón, en la ruta de acceso a este componente. Y para esto tenemos que utilizar la clase ActivateRoute de Angular. Vamos a ello, nos vamos a crear aquí un atributo privado que le llamaremos ruta, súper original, que será de tipo, perdón, ruta. Vamos a utilizar la función inject. Podemos inyectarla en el constructor, como ya sabemos, o bien utilizar la función inject que queda un poquito más limpio. Activate route. La seleccionamos y ya tenemos acceso a la ruta gracias a este objeto que acabamos de crear. Pues aquí sencillamente this ruta.snapshot.params y el parámetro que queremos recuperar se llama ID. Voy a ampliar esto un poco y vamos a probarlo, que todo funciona correctamente. Cada vez que hagamos un paso vamos a ir probándolo. Vamos a abrir la consola. Ya vemos que aparece el 10, que es justamente el juego que hemos seleccionado. Vamos a seleccionar otro diferente, por ejemplo este o este, Sentinel, que es el 24. Aquí lo vemos y aquí vemos el 24. Pues perfecto. Si esto funciona, ya podemos seguir. El consolero que esté lo vamos a retirar para que no nos moleste. Bueno, pues una vez que ya tenemos el juego a consultar, pues vamos a realizar la consulta. Y la consulta, pues para no perder la costumbre, vamos a concentrar aquí todas las propiedades. Vamos a crearnos de nuevo un atributo, una propiedad que será de tipo juego o null. Tenemos que importar el modelo juego y esta sí que la podemos inicializar en el constructor utilizando el null sin problemas porque admite el valor null. Vamos a consultar el juego. Bueno, pues ¿dónde lo consultamos? Pues lo podríamos consultar en el constructor, ya que tenemos a partir de esta línea de código el ID del juego, o bien el ng-init. Pues vamos a consultarlo en el ng-init, que ya lo tenemos montado para consultar los tipos. Podríamos colocar este código en una función y luego otra función para consultar el juego y nos quedaría un poquito más limpio, que prácticamente es lo que vamos a hacer. Lo voy a hacer simplemente porque queda un poquito más limpio el código. Voy a quitar esto de aquí, voy a crear una función privada, porque no necesitamos que esta función se ejecute fuera de la clase, que le llamaremos consulta tipos. Y aquí pegamos el código que teníamos en el ng-init y aquí ahora simplemente tenemos que llamar a consulta tipos, claro, porque si no, no hacemos nada. Vamos a ver que no hayamos roto nada. Actualizamos. Aquí seguía apareciendo la combo. No hemos roto nada. Pues vamos a hacer lo mismo con consulta juegos. Vamos a crearnos
Aquí veré un poquito más rápido, ¿eh? Aquí el copiar-pegar lo voy a utilizar intensamente, porque son cosas que ya hemos visto en videotutoriales anteriores y para acelerar un poquito. Vamos a crearnos un método llamado consulta juego, que va a utilizar el servicio de juegos, no el servicio de tipos, por lo tanto vamos a incorporarlo. Vamos a incorporarlo aquí, otro atributo que le llamaremos servicio juegos. Utilizando inject necesitamos el juegos service. Aquí está. Pues ya lo tenemos. Déjame que voy a poner los dos servicios juntitos. Pues, manías mías. No, no importa, es evidente, pero vale, pues seguimos. Servicio juegos. Pues ya tenemos servicio aquí. Vamos a utilizar el servicio juegos para ejecutar el método consulta juego. Consulta juego tenemos que enviar el ID, lo tenemos en dis.idjuego. Nos tenemos que suscribir. El resultado de la suscripción es un array con todos los juegos, que solo habrá uno. Disjuegos igual a juegos 0. Recordad que es un array que solo tendrá un elemento, juego, perdón. El atributo se llama juego. Aquí podríamos poner también juego, porque aunque sea un array, solo realmente nos enviará uno. Es un array, solo tendrá un elemento, por lo tanto vamos a informar el atributo juego directamente ya con el objeto, con los datos del juego y no con el array. Y si hay error, pues bueno, recordad que en el vídeo tutorial anterior explicamos cómo mostrar los errores utilizando una caja que inicialmente está oculta y en cuanto hay errores se visualiza, pero como ya lo explicamos en el vídeo tutorial anterior, sería hacer un copiar-pegar, pues no lo vamos a hacer en este para ir un poquito, para que el vídeo no sea tan largo como de costumbre. Vale, ¿y qué tenemos que hacer con este atributo? Bueno, primero vamos a probarlo. Vamos a permitirnos poner más de una línea de código, por lo tanto ya necesitamos las llavecitas. Vamos a poner aquí un console log. Para ver que efectivamente la consulta se realiza. Vamos a ir a Juegos Spectrum. Me falta algo, que antes de que se me olvide, hay que llamar al método consulta juego, porque si no lo llamamos, no se ejecuta, es obvio. Vale, pues vamos a ejecutar esto, vamos a acceder a a Jetpack, y aquí tenemos el console log, como tenemos todos los datos del juego. Vale, pues perfecto. La consulta funciona, ya tenemos los datos que nos entrega la API y ahora vamos a ver cómo los mostramos en el componente HTML. Para mostrar los datos vamos a ir a la plantilla del componente, vamos a empezar por la imagen, pues la imagen ya no va a ser esta imagen fija, sino que la tendremos en juego.portada. Recordad que juego hemos indicado que puede admitir valores nulos, por lo tanto ya sabéis lo que tenemos que hacer. Vamos a probarla y vemos que bueno, la cosa pinta bien. Otra alternativa, que os comenté también en un vídeo tutorial anterior, es para utilizar el data binding, lo podéis utilizar de esta forma o bien indicando que este atributo src es un atributo de Angular, de forma que lo que pongamos aquí dentro, fijaos que ya el color no es el mismo que si pusiéramos un texto, directamente podemos utilizar el objeto juego con su atributo, con su propiedad portada y dinámicamente se va a asignar el contenido de portada al atributo src. El resultado es el mismo, por tanto podéis escoger la que más os guste. Esta creo que es más interesante.
El nombre del juego. Pues el nombre del juego que tenemos en Value Sabregur, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos utilizar Value y aquí pues pondríamos juego.nombre y el interrogante indicando qué juego puede ser que tenga el valor nulo. Y haríamos lo mismo en el resto de inputs, pero no lo vamos a hacer. Esto simplemente para ver cómo lo hacíamos en la consulta de detalle. Vamos a entrar a Jetpack. Vemos que efectivamente la imagen, el título, el resto de datos siguen siendo estáticos, pero no vamos a continuar haciéndolo de esta forma porque es un formulario. Como es un formulario, en este caso tiene que mostrar datos, perfecto. Aquí nos sirve para mostrar los datos, pero tiene que recoger los datos que el usuario modifique. Por lo tanto, necesitamos un binding y concretamente un data binding de dos direcciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues si utilizamos el sistema de formularios dirigidos por plantilla, como en el formulario de alta, simplemente es copiar, más o menos nos fijamos cómo lo hemos hecho en alta y hacemos aquí lo mismo. Pero aquí vamos a utilizar el sistema Data Driven, dirigido por el componente. Por lo tanto, el mostrar los datos y en la plantilla y cuando el usuario modifique los datos a la plantilla, trasladarlos a nuestra propiedad juego, nuestro objeto juego va a ser diferente y no vamos a utilizar el value. Por lo tanto, este value lo he puesto solo como muestra, pero lo vamos a quitar porque no se va a necesitar. Este sí, ojo, porque este es una etiqueta IMG que no forma parte del formulario. Por tanto, aquí sí que tendremos que utilizar el binding de una sola dirección, binding de la clase al componente. Pero en los datos del formulario, en los controles del formulario, vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recordad que en el formulario de alta utilizamos una directiva que se llamaba ngModel. Pero claro, eso era en los formularios dirigidos por el componente, por la plantilla. Aquí, que son dirigidos por el componente, por la clase del componente, no se utiliza la directiva ngModel, sino que en la etiqueta for, que por cierto, el action y el method lo podemos quitar tranquilamente, sin problemas, dejar la etiqueta for pues, un poquito más limpia. Vamos a utilizar una directiva que se llama form group. Y a esta directiva le vamos a dar un nombre. La vamos a llamar formulario. Toda la aparece en rojo. Ya lo corregiremos. For group es una directiva, una clase, un componente de Angular que tendremos que importar. Y formulario, fijaos que todo lo que lleve las llavecitas, los corchetes, es porque esto es una propiedad de la clase y no tenemos ninguna propiedad de la clase que se llame formulario. Por tanto, aquí tenemos un error tanto en la directiva, en el componente for group, que no lo hemos importado, como que en este atributo propiedad, que tampoco existe. Fijaos que ya nos dice que for group no se puede hacer el bind de for group porque no es propiedad del formulario. Y lo mismo con formulario. Propiedad formulario no existe en el componente. Vamos a arreglarlo antes de seguir. Vamos que no nos dé error, al menos en estas. Vamos a ir por partes. Bueno, vamos al componente y en el componente pues vamos a importar la propiedad form group y para eso necesitamos el componente for group y para eso necesitamos importar, como no, igual que hicimos en el formulario de alta, pero aquí tenemos que importar un componente diferente, que es el Reactive Forms Module, que lo tendremos por aquí abajo. Formularios reactivos. Reactive Forms Module. Vale. Ya podemos utilizar los formularios reactivos, pero necesitamos más cosas. No hemos arreglado todavía nada. Este parece ser que sí, pero este no. Vale, vamos a crearnos esta propiedad, la propiedad formulario. Pues aquí donde tenemos todas estas propiedades que ya hemos creado, vamos a crearnos public formulario y este es de tipo, tenemos que decir que es de tipo form group, que habrá que seleccionarlo. Aquí lo tenemos, for group. Tenemos que inicializarlo, nos obliga a inicializarlo, por lo tanto vamos a inicializarlo. Vamos a inicializar esta propiedad formulario y por lo tanto en el constructor. Vamos a inicializarlo aquí. This formulario
igual, son formularios reactivos, tenemos que utilizar new form group. Esta clase exige como parámetros de entrada un objeto. Fijaos que estamos realizando la instanciación de forma manual. A diferencia de otras clases que hemos necesitado, que hemos utilizado la inyección de dependencias para hacer la instanciación sin necesidad de nosotros escribir new lo que sea, el nombre de la clase, para utilizar la clase forGroup sí que tenemos que crearnos este objeto de forma manual, haciendo la instanciación. ¿Por qué? Porque Angular no sabe lo que vamos a informar aquí dentro. ¿Y qué es lo que vamos a informar aquí dentro? Pues cada uno de los controles del formulario. Vamos a ello. Vamos primero a la plantilla. El primer control del formulario es este input que tiene un atributo name que se llama nombre. Por tanto, es lógico que este input es obviamente que va a ser el nombre, al igual que este va a ser el año, la compañía. Pues aquí tendremos que poner cada uno de los controles del formulario. Pues nombre es un objeto, pues el atributo nombre va a ser otra instanciación manual, en este caso de la clase formControl. Y aquí en forControl especificamos varias cosas. Primero, el valor por defecto. Pues el valor por defecto, de momento no voy a poner nada. Voy a poner abrir y cerrar comillas. Segundo parámetro, que es opcional y que es un array, son las validaciones. Las validaciones de este control del formulario. Bueno, pues queremos que sea obligatorio y si queremos más validaciones, pues las pondríamos. Por ejemplo, queremos, perdón, utilizando la clase validators, que todo eso se tiene que incorporar. Fijaos que estamos importando for control, for group, reactive, force module, validators, todas estas componentes y clases hay que importarlas. Bueno, pues validators required. Pues aquí estamos indicando que este control va a ser obligatorio. Y este es el valor por defecto. Tenemos más controles, claro. Pues ponemos aquí una coma y vamos a añadir más controles. Voy a copiarme esto básicamente para que vaya el siguiente. Pues el siguiente que tenemos es el año. No importa el orden. Bueno, lo sé de memoria. El nombre, el año, new for control, el año. Pues si no recuerdo mal es obligatorio. Eso no cambia. Validators. Creo que el valor mínimo era 1970. Una tercera validación, el valor máximo era 2030, que no, si no recuerdo mal. Pues estos son validaciones que tenemos que hacer en el control año. El siguiente, compañía. Ningún valor por defecto y requerida. El siguiente, el ID tipo. Pues también obligatorio. El siguiente, la sinopsis. Obligatoria. Y podemos incluir todas las validaciones que necesitemos. Para ver todas las validaciones, mi recomendación es que accedáis, que consultéis en Google la documentación de Angular 18, ponéis Angular 18 y entraréis directamente a la página oficial de Google, de Angular, y veréis en la búsqueda, en el cuadrito de búsqueda, ponéis validators y ahí os aparecerán todos los tipos de validaciones. No vamos a repasarlos todos porque estaríamos horas repasando todas las validaciones posibles. Son bastante intuitivas porque, como podéis ver, acostumbran a coincidir con los atributos HTML, con las propiedades HTML de validación. No han inventado nada nuevo, porque require, min length, max length, pattern, son todo propiedades de HTML para validar controles. Vale, fijaos que todavía en nuestro formulario, vamos, juegos, entramos, mantenimiento, aquí todavía no aparece nada.
la imagen, es lo único que aparece, pero todavía no estamos viendo nuestros datos del juego consultado en el formulario. Estos son los pasos previos. Siguiente paso. Bueno, pues de alguna forma hay que conectar estos atributos de este objeto que forman parte de este grupo, de este grupito, estos controles, o sea, estos atributos del objeto hay que conectarlos con los controles del formulario. De ahí este new form control. Y si queremos para cada control un valor por defecto, lo pondríamos aquí. Bueno, vamos a ver cómo los conectamos. Volvemos de nuevo a la plantilla y vamos a conectar cada uno de estos atributos con su correspondiente control. Imprescindible que el nombre de estos atributos tengan el mismo nombre que los que tenemos en el modelo juego. Recordad que estamos utilizando un modelo juego que tiene ya unos nombres de atributos que son los mismos que deberían estar aquí. Después veremos por qué. Es lo lógico, que sean el mismo. Si no es el mismo o no sabemos que o tienen un nombre distinto en un sitio que en otro, recordad que siempre podemos utilizar juego any y nos ahorramos muchos problemas de tipado. Pero no es lo correcto si trabajamos con Angular y con TypeScript. Vale, pues vamos a la plantilla del componente y vamos a ir uno a uno. Vale, pues vamos a enlazar el atributo nombre de este grupo de controles con el formulario, con esta etiqueta input del formulario. Y esto lo hacemos con un form control name, con este atributo, form control name, y aquí ponemos cómo se llama nombre. Voy a hacer un copiar-pegar para no... El siguiente, el año. Pues aquí en el año, el for control name se llamará año. ¿Qué quiere decir? Que este for control name lo que va a hacer Angular es buscar aquí en este for group una propiedad que se llame nombre, una propiedad que se llama año para poder consultar el valor por defecto que va a tener ese input en el formulario y en las validaciones que necesita ese input. Vamos a seguir. El siguiente, la compañía. Compañía, portada. Los input type file ya sabéis que van por libre, por lo tanto este también nos lo vamos a saltar. El select y de tipo. El text area. Aquí, justo antes de cerrarlo. Aquí, sinopsis. No tenemos nada más, pero simplemente es... Vale, pues ya los tenemos enlazados. Vamos aquí para ver que no haya ningún error. Fijaos que no tenemos ya ningún valor por defecto. De los que teníamos informados de forma estática, ya no aparece ninguno. Vamos a hacer una cosa. Puesto que la forma de enlazar los valores del formulario con el componente es utilizando el for control name, los atributos value ya veis que no hacen ningún efecto. Los inputs tienen atributos value, pero no están visualizándose el valor de cada uno de ellos. Por lo tanto, los vamos a quitar. Vamos a quitar value fuera. No necesitamos value. Aquí el value. Aquí no hay value porque es una opción. El text area, pues todo este texto que tenemos aquí. Bueno, lo haré en varias partes porque a veces el visual me exaspera. Bueno, dejamos el text area vacío y así pues el que el formulario un poquito más limpio. No vamos a dejar información que no tiene nada, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues aún no vemos que aparezcan los datos de nuestro juego que hemos consultado. Vale, pues vamos a hacer ahora. Fijaos que si yo pongo aquí un valor por defecto en el constructor, por ejemplo, el nombre del juego, aquí pongo juego y me voy al formulario, aquí vemos como efectivamente este primer parámetro de esta clase, de estos atributos que requiere la clase forControl, es el valor por defecto. Hombre, sería interesante que con valor por defecto, en vez de este, pudiera poner this.juego.nombre. Claro, esto es lo que yo quiero, que aparezca el nombre del juego que acabo de consultar, pero no lo podemos poner, porque fijaos que aquí, cuando se ejecuta
este código, dentro del constructor, el objeto juego tiene el valor null. Por lo tanto, aquí no lo puedo utilizar. Esto no me vale, porque todavía no he hecho la consulta del juego cuando estoy inicializando los controles del formulario. Por lo tanto, lo dejamos como estaba. Entonces vamos a ver dónde se está consultando el juego. Bueno, pues el juego lo estamos consultando en el ngOnInit. Aquí en consulta de juego, vamos a consulta juego. Vale, pues aquí estamos informando nuestro atributo, nuestra propiedad juego. Pues una vez que la estamos informando, pues ahora aquí sí que tenemos ya los datos del juego. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Volver a repetir todo esto uno a uno? No, es evidente que no. Este objeto formulario que hemos creado utilizando la clase forGroup tiene un método. Este console lo voy a quitar. Vamos a poner aquí trasladar los datos del juego al formulario. Indirectamente se van a trasladar al formulario en cuanto hagamos esto. Este objeto formulario vamos a ejecutar un método que se llama setValue y este setValue aquí vamos a poner thisJuego. ¿Qué va a hacer este método? Trasladar todos los atributos, el valor de todos los atributos de este objeto al valor de los atributos de del formulario de este objeto. Para que esto se pueda realizar, el nombre de los atributos de nuestro objeto juego tiene que coincidir con el nombre de los atributos del objeto formulario. Es decir, estos atributos que hemos puesto aquí tienen que coincidir con los que tenemos en el modelo juego. Si no, si no es imposible. Vamos al formulario, vamos a refrescar. Tenemos un error que no se puede encontrar. Vale, un control con nombre y de juego. Ahora lo solucionamos. Vale, y el problema que tenemos, fijaos que nos dice que no se puede realizar el bind con el control y de juego. ¿Por qué? Pues vamos a abrir esta pestaña y vamos a consultar lo que nos entrega nuestra API, que ya sabemos lo que nos entrega, /15. Ahora, esto es lo que nos entrega nuestra API. Vamos a dar un poquito de zoom. Déjame que refresque, que así se ve mejor. La respuesta de nuestra API coincide con nuestro modelo juego. Perfecto. Nuestro modelo juego tiene todos estos atributos. Si estamos utilizando esta sintaxis, asignar todos los atributos del modelo juego a todos los atributos del modelo formulario. Claro, el modelo juego tiene muchos más atributos que el modelo formulario. El modelo formulario solo tiene estos atributos: nombre, año, compañía, ID tipo y sinopsis. Mientras que el modelo juego tiene todos estos atributos: nombre, año, compañía, sinopsis y de tipo, pero no tiene ID juego. En el formulario no tenemos un control ID juego. Sí que tenemos un control portada, pero no le hemos puesto el binding. Sí que no tenemos un fecha alta. Claro, solución. Bueno, podríamos venir aquí en el for group, en el constructor, y poner aquí ID juego, dos puntos, new form control, sin validaciones, y ya tenemos un control ID juego. O sea, ya tenemos en el objeto del formulario un atributo ID juego, que no existe en el componente HTML, pero bueno, en el objeto formulario sí que tenemos. Si ahora nos vamos al navegador, vemos que, vale, ID juego ya está arreglado. Ahora se queja con portada. Bueno, haríamos lo mismo con portada, entonces se quejaría de fecha alta. Arreglaríamos fecha alta y se quejaría del atributo tipos. O sea, como podéis ver, no lo vamos a hacer porque es una chapuza. Por tanto, vamos a quitar este atributo y de juego. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues bueno, aquí es donde el data, los formularios reactivos, pues realmente los vamos a ver en esta operativa de modificación, pero tienen serias desventajas con respecto a los formularios dirigidos por plantilla. No podemos realizar esta asignación
porque no coincide el número de atributos de este objeto con el número de atributos de este objeto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. This.formulario.value.nombre, por ejemplo, igual a this.juego.nombre. Vamos a ver si con el nombre al menos funciona. Dejadme que refresque. No funciona porque no puedo realizar una asignación directa al atributo nombre del formulario. Como es normal en muchos objetos, en orientación a objetos, no podemos consultar el atributo nombre, cualquier atributo de este objeto, utilizando a través de esta propiedad value, pero no podemos asignar, no podemos cambiar el valor de esta propiedad de forma directa. Tenemos que utilizar otra sintaxis que es la que habíamos empezado a utilizar antes, pero que hemos visto que fallaba, porque no coincide el número de atributos del juego con el del formulario. La volvemos a recuperar, setValue. Habíamos puesto esto, hemos visto que no funciona porque no coincide el número de atributos. Conclusión, sí que tenemos que utilizar el método setValue, pero ir atributo a atributo. SetValue recibe como parámetro de entrada un objeto. Recordad que esto es un objeto, pero ahora vamos a ir atributo a atributo. Bueno, pues el atributo nombre tengo que informarlo con this.juego.nombre. Vamos al resto de atributos. El nombre, el año, la compañía, el ID tipo y la sinopsis. Pues vamos a poner año, año. Compañía, compañía. ID tipo y sinopsis, sinopsis. Y vamos a ver si ahora sí nos funciona. Vamos a refrescar. Bueno, ya se había refrescado automáticamente, pero veis cómo ahora efectivamente ya tenemos todos los datos del juego seleccionado, del juego que hemos seleccionado de la pantalla anterior y que hemos consultado en este componente, ya los tenemos en la plantilla. Como veis, el data binding de dos direcciones que nos provee el sistema dirigido por plantilla de formularios, bajo mi punto de vista, yo no os quiero influenciar, para mí es mucho mejor que no estar teniendo que mover los valores de los atributos uno a uno desde el objeto juego al objeto formulario. Pero ahora nos queda más remedio que hacerlo así. Vale, pues vamos bueno, ya tenemos la consulta por fin hecha. Vamos a ver ahora la modificación y las validaciones. Bueno, pues se supone que una vez que tenemos realizada la consulta, pues el usuario puede modificar cualquier dato, cualquier de los datos de los que tengamos en pantalla, pulsar sobre el botón de modificar juego y trasladar las modificaciones al servidor utilizando nuestra API. Si algún dato está sin informar, cuando pulsemos modificar debería aparecer el error de validación correspondiente. Pero vamos a incorporar las validaciones utilizando los formularios reactivos. Bueno, pues las validaciones que tenemos que realizar ya hemos visto que están todas descritas en el constructor cuando hemos inicializado nuestro objeto formulario. Pues el nombre es requerido, todos son requeridos y el año, pues además de requerido, es mínimo 1970, máximo 2030. Bueno, ¿cómo hacemos las validaciones? Pues nos vamos a la plantilla y esto pues sí, no toca más remedio que hacerlo en la plantilla y recordad lo que hicimos en el formulario de alta, que lo voy a abrir un momentito. Alta juego, aquí lo tenemos. Vamos a abrir este primer control. Fijaos lo que hicimos en el formulario de alta. Comprobamos si el nombre pues se había tocado, si al cursor, al menos el cursor se había colocado dentro del input y habían errores, concretamente el error require, pues mostrábamos esta alerta. Pues algo parecido tenemos que hacerlo
en el formulario reactivo, muy parecido. No lo voy a copiar, no voy a hacer un copiar-pegar porque aunque sea parecido, no nos sirve el copiar. Vamos a poner aquí un if y, y vamos a preguntar si formulario. Recordad que todos los grupos, todo el formulario se llama formulario. Todo el grupo de controles del formulario se llama formulario. Bueno, pues si este objeto formulario controls, los controles del formulario es cada uno de los inputs. Bueno, input, texaria, todos los controles del formulario. ¿Qué control quiero verificar? Pues en este caso el nombre, que es de donde estoy. Si está touch, recordad es que al menos el cursor ha entrado una vez. Vamos a poner las dobles llaves para que no aparezca todo en rojo. Bueno, esto es para que no nos aparezca el error solo entrar en el componente, al menos que demos opción al usuario a que introduzca el cursor dentro del input del formulario. Pues sí, el control ha sido tocado, entonces ahora vamos a poner otro if. Podemos poner aquí un AND sin problemas para que se cumplan las dos condiciones, pero así se va a leer un poquito mejor. La siguiente condición, pues bueno, si formulario punto controls, el nombre, seguimos trabajando con el nombre. Punto errors. ¿Qué error? Punto required. Vamos a poner las llavecitas. Aquí tendremos un error porque si ponemos el cursor, si no hay errores, en este control, porque el usuario ha introducido un dato, obviamente este objeto no va a existir. Bueno, no es que no vaya a existir, tendrá el valor null. Por lo tanto, aquí tenemos que ponerle el interrogante. Y ahora aquí nos da un error, porque eso también depende de la versión de Angular. Creo que fue a partir de la versión, estamos en la versión 18, de la versión 14 o 15, en el cual cuando tenemos que acceder al último atributo de una serie de objetos, no podemos acceder de esta forma. Fijaos que ya nos da la solución. En este caso, si ponemos el cursor, el visual nos da la solución. Fijaos que nos indica cómo tenemos que escribir require. Básicamente es escribirlo como si tuviera un carácter extraño, que no lo tiene, pero como si tuviera un carácter extraño. De esta forma. Es que si no, no va a funcionar. Nos da el error. Bueno, pues si tenemos este error, el error de la validación de requerido, pues creo que poníamos una cajita o un H5, no me acuerdo. Voy a copiar lo que teníamos en el alta. Esto sí lo puedo copiar para, vale, pues en una cajita alerta, más que nada para que todo guarde un poquito de coherencia. Nombre del juego obligatorio. Se ha cerrado aquí sin darme cuenta. Vale, vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a probar este. Fijaos que en cuanto el cursor sale del campo, del input, ya nos aparece el error. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el resto de controles. Para el año tenemos formulario controls año y aquí año obligatorio. Aquí tenemos más, por lo tanto vamos a hacer otro if, errors, min y aquí ponemos año no puede ser inferior a 1970. El mismo para el Max y el mismo con el resto de controles. Aquí voy a pasar el vídeo un momentito para hacer el copiar-pegar para el resto de controles. Es una tarea muy mecánica y así también, pues bueno, pausad el vídeo también y lo podéis ir haciendo vosotros y en cuanto acabe, pues vuelvo a reiniciar el vídeo. Vale, pues
Ya he incorporado todas las validaciones y me he venido de nuevo a la pantalla de mantenimiento. He seleccionado un juego de nuestra consulta de juegos, he borrado el nombre del juego, la compañía, la sinopsis, he puesto un año no permitido, veis cómo van apareciendo todos los errores y de regalo pues también he aprovechado y he hecho la misma comprobación que hacíamos en el formulario de alta y es que los dos botones no se activen hasta que no existan errores en el formulario. Básicamente es añadir en los dos botones el atributo disabled condicionado. La propiedad disabled condicionada para que el formulario sea válido o inválido. Es decir, si el formulario no es válido, se activará el disabled en los dos botones. Si el formulario es válido, por lo tanto, no se activará el disabled. Es este pequeña comprobación en los dos botones. Lo demás, pues es lo que hemos comentado antes. Vale, pues ya tenemos todas las validaciones. Ahora vamos a ver cuando se pulse el botón del formulario, el de modificación, de momento vamos a hacer el de modificación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ejecutar una función que llamaremos modificación datos o modificación juego, recuperar los datos del formulario. Como no tenemos el data binding de dos direcciones, tendremos que recuperarlo del objeto formulario y mover esos datos al objeto juego. Eso hay que hacerlo manualmente. Qué pena que no esté el data binding de dos direcciones en los formularios reactivos. O al menos yo no he podido encontrar la documentación oficial de Angular. Básicamente Angular me está diciendo que haga lo que estamos haciendo aquí, moviendo los datos de uno en uno. Por lo tanto, en fin, no debe existir, de verdad. Vale, pues ¿qué hacíamos en el formulario de alta? Pues en el formulario de alta, que solo teníamos un botón, este es el formulario de alta de juego, en la propia etiqueta form utilizábamos el evento submit, el ng submit, porque eran formularios dirigidos por plantilla, de forma que cuando se realizaba el submit del formulario, automáticamente se ejecutaba el método alta juego. Vale, este es el formulario de alta. Pero ojo, porque aquí no podemos hacer esto. No lo podemos hacer porque el formulario de mantenimiento tiene dos botones y dos acciones diferentes. O bien pulsamos el botón de modificar o bien pulsamos el botón de borrar juego. Por lo tanto, no podemos utilizar un evento de tipo submit en la etiqueta form porque los dos botones, tal como están ahora, son de tipo submit. Recordad que la etiqueta button por defecto es de tipo submit. Por lo tanto, da igual lo que pulsemos, que si utilizamos el control, el evento submit en la etiqueta form, se va a ejecutar la función asociada a ese evento y luego, bueno, tendríamos que en esa función identificar si se ha disparado el evento porque se ha pulsado el botón de modificar o el botón de borrar. Pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer que los dos botones sean de tipo button. Los tipo button no llevan asociado elementos, no disparan el formulario, no realizan el submit del formulario, simplemente no hacen nada. Están pensados para asociarles una función, un evento, perdón, un evento que ejecuta una función. Vale, pues ¿qué evento vamos a asociarle? Pues el evento click. Cuando se pulse sobre este botón, se va a ejecutar una función que le vamos a llamar modificar juego, que todavía no existe, y cuando se haga clic en el botón de baja, ya lo podemos hacer, porque total la baja va a ser también muy rápida. Lo haremos aquí. Una función que se va a llamar borrar o baja juego, borrar juego o baja juego, como queréis llamarlo. Bueno, pues ya tenemos dos métodos asociados al evento click de cada uno de los botones. Vale, pues nos vamos a la clase del componente y vamos a crear estos dos métodos. Public modificar juego y también vamos a crear ya el borrar para que no tengamos errores en la plantilla del componente. Vale, pues vamos a centrarnos en el método de modificar juego.
¿Qué necesitamos? Pues necesitamos, por una parte, recuperar los datos del formulario y asignarlos al objeto juego. Vamos a hacerlo uno a uno. Pues del objeto juego necesito informar el ID de juego. Pues realmente no es necesario. Podríamos pensar que sí, porque necesitamos en algún lugar, en algún momento necesitamos el ID del juego que tenemos que modificar. Sí que es cierto que lo podríamos modificar, pero no lo vamos a modificar. No lo necesitamos. Además que no hace falta modificarlo porque es el mismo que hemos consultado. El ID de juego no se puede modificar. Por lo tanto, pero datos susceptibles de que se hayan modificado. El nombre, dis juego.nombre, vamos a asignar. No, todavía no. Vamos a asignarle el valor del objeto formulario, formulario.value.nombre. Leer los valores de este objeto sí que lo podemos hacer directamente. Hemos visto que no se pueden modificar directamente. Hay que modificarlos con el método setValue, pero leerlos sí, sin problema. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues de nuevo el tipado. Nos dice que este objeto posiblemente sea nulo. Dice, bueno, posiblemente sea nulo, muy difícil. Muchas cosas tienen que pasar para que cuando se ejecute este método sea nulo. Pero recordad que para consultar el juego, cuando estamos realizando la consulta del juego, estamos realizando una llamada asíncrona al servidor. Imaginad que esta llamada pues tarde, imaginad que el servidor vaya tan mal, tan mal, tan mal, que tarde 10 segundos en realizar la consulta. Durante todo ese tiempo, hasta que no estemos informando el atributo juego con la respuesta del servidor, este atributo contendrá el valor null. Durante ese tiempo, igual el usuario ha pulsado el botón de modificar y si ha pulsado el botón de modificar, es posible, cabe la remota posibilidad de que este método se ejecute antes que se haya recibido la respuesta del servidor. Pues nos está advirtiendo el visual que este método, perdón, este atributo que estamos intentando acceder a él dentro del método modificar juego, es posible que sea nulo. Por lo tanto, le ponemos la admiración vale para todo, para el null y para el undefined, y arreglado. Yo esto cuando lo explico, muchas veces, sobre todo a alumnos que vienen de, o que han trabajado con React, por ejemplo, es que yo lo entiendo perfectamente, que han trabajado con React y se encuentran con estas cosas y es que, bueno, Angular dicen que lo tiran a la basura, que no entienden cómo Angular sea un framework tan exitoso, al menos en Europa. Es cierto que en Estados Unidos React tiene digamos, más implementación, pero en Europa y sobre todo en España Angular tiene más implementación que React. Pero realmente es un dolor de cabeza al aprender Angular, es por estas cosillas. Bueno, vamos a seguir. Siguiente atributo, pues el año. Value año. Siguiente. Compañía. Uy, a ver qué. Aquí no he puesto el salto de línea. Compañía. Y de tipo. Y aquí, y de tipo. Y sinopsis. Y sinopsis. Y nos falta la portada, que ahora vamos con ella. Vamos a ver primero que esto funciona y si funciona vamos a incorporar también ya la portada. A diferencia del vídeo de alta que lo hicimos en dos vídeos, aquí ya lo vamos a incorporar todo a la vez, pero vamos a comprobar console.log this juego. Que efectivamente funciona todo bien. Vale, vamos a Juegos Spectrum, vamos a escoger cualquiera, este mismo, el primero, mantenimiento. Vale, si yo pulso a modificar juego,
aquí vemos el console. No he modificado nada, por lo tanto, todos los datos que tenemos deberían ser los que tenemos en el formulario. Y así es, efectivamente. Vamos a modificar R-Type 2. Han sacado la segunda parte. La han sacado en el año 94. Electric Dreams, pues ahora es más poderosa todavía. ¿Es de tipo arcade? Pues no, este es de tipo aventura y este, bueno, vamos a que se vea claramente que la sinopsis cambia, vamos a poner cualquier cosa y pulsamos a modificar juego. Y vemos R-Type 2, bien, fecha alta, ya es la que tenía, Electric Dreams Enhanced, 94, la sinopsis, el ID tipo es el 5, antes el ID tipo era el 2, la portada, como dentro todavía no participa, pues no hemos hecho nada con ella, pero efectivamente vemos que efectivamente nos están llegando no es que nos lleguen, que el objeto juego, después de hacer esta asignación uno a uno, pues tenemos el objeto modificado. Vale, vamos a incorporar la portada antes de seguir. Para recuperar la portada, recordad, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el alta. Nuestro control de tipo file no tiene la propiedad for control name, va a ir por libre y lo que vamos a hacer es asociarle un evento change. Es lo mismo, ¿eh? De hecho podríamos hacer un copiar-pegar, pero bueno, como es poca cosa, lo vamos a hacer manualmente, paso a paso. Un método que se llame previsualizar imagen, no sé cómo le llamamos al método en el ejercicio anterior, si asignar imagen o previsualizar imagen. Tenemos que pasarle el objeto event que se crea automáticamente cuando se produce un evento, cuando se activa un evento, cualquier tipo de evento, automáticamente se crea un objeto event que obligatoriamente Angular nos exige que si queremos utilizar este evento tenemos que poner el dólar event. Vamos a crear este método. Vamos a crear aquí a continuación de borrar juego, public, previsualizar imagen, va a recibir el evento que va a ser de tipo event. Aquí vamos a crearnos una variable que le vamos a llamar imagen, una variable normal y corriente, no hace falta que sea un atributo de la clase, y de este evento su atributo target nos dice qué etiqueta es la que ha provocado el evento, que es el input type file, pues queremos recuperar el contenido de esta etiqueta en formato HTML input element. Una vez que tenemos este objeto, que es la etiqueta input, no es la imagen todavía, ¿qué queremos hacer? Pues al atributo de nuestro objeto juego portada le queremos asignar la imagen. Ya vamos a ponerle aquí la admiración para que no se queje. ¿Cómo obtenemos la imagen a partir de la etiqueta input, de este objeto que es la etiqueta input? Pues imagen punto files 0. Recordad que files porque este objeto, cuando este objeto input, que es un input type file, aunque solo recuperemos, aunque solo seleccionemos una imagen, siempre vamos a obtener un array de un elemento, pero un array. Nos está indicando que si no seleccionamos ninguna imagen, este objeto tendrá el valor undefined, por lo tanto, perdón, este de aquí, files. Si no seleccionamos ninguna imagen, no existirá este atributo files, será undefined, pues tenemos que indicárselo a Angular, que puede ser que no exista el files. Vale, ya tenemos, recordad que portada, cuando definimos el modelo, portada puede ser de tipo string o tipo file. El tipo string es cuando hacemos las consultas porque recibiremos la ruta de la imagen, pero cuando seleccionamos una imagen en el alta o en la modificación será de tipo file, porque realmente estaremos asignándole el archivo de imagen. Y ahora lo que tenemos que hacer es previsualizar la imagen. Para previsualizar la imagen necesitamos un atributo, aquí sí que necesitaremos un atributo
porque tendremos que en la etiqueta IMG, que ahora estamos indicando juego.portada, vamos a ver qué pasa si no hacemos nada. Porque ahora podemos tener algún problema, tenemos que hacer algo adicional. Vamos a ir a Juegos Spectrum. Déjame que no quiero tener errores. No he dejado aquí nada escrito. Vale. Vamos a aquí. Pues Jetpack. Mantenimiento. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si ahora selecciono? Bueno, ahora todavía no va a pasar nada. Sí, voy a seleccionar un archivo de imagen y vamos a ver qué pasa. Seleccionamos un archivo de imagen, cualquiera, este mismo, pulsamos abrir y, claro, podéis indicar, bueno, es que todavía no has completado la función de previsualizar imagen. Pero ojo, porque ya no hace falta completarla. Porque fijaos que en la plantilla estamos indicando que en este atributo src se muestre la imagen que corresponde a esta ruta. Juego, portada. Sin embargo, como estamos modificando la propiedad portada del objeto juego, la estamos modificando aquí y estamos asignando, estamos cambiando un valor de tipo string, que es la ruta donde está la imagen que asociada a este juego, por un valor de tipo file, por un objeto binario, por un objeto, un fichero. Por lo tanto, aquí estamos mostrando un fichero directamente que no es el adecuado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto sí que es lo que hicimos en el alta. Vamos a crearnos un nuevo atributo, public, le llamaremos public ruta imagen, que será de tipo string. Lo vamos a inicializar, pues bueno, this.rutaimagen. Inicialmente lo vamos a inicializar con el valor sin portada img barra sin portada.jpg. Recordad que esta imagen sin portada sí que la tenemos en la aplicación Angular. Es una imagen estática que está dentro de la carpeta public de la aplicación. Vale. Y luego aquí, en previsualizar, ahora pondríamos this.ruta imagen. Esto no, es lo mismo que hicimos en el alta. Aquí tenemos el archivo de imagen, tenemos que crear una ruta de tipo texto para poder acceder a este archivo. Y para eso utilizamos esta clase de JavaScript URL con su método createObjectURL y aquí ponemos el archivo del que necesitamos crear la ruta, que es este de aquí. Y en principio vamos a ver si funciona al menos parcialmente. Refrescamos la página. Y al refrescar la página, bueno, pues vemos que se muestra el archivo correspondiente al juego, pero si de nuevo seleccionamos una imagen, es que no hemos hecho nada. Estamos asignando la imagen directamente al atributo portada del objeto. Lo que tenemos que hacer es aquí ya no podemos utilizar juego portada, sino el atributo ruta imagen. Y ahora tendremos otro error, que lo vamos a ver enseguida. Cuando entramos a la página, se muestra el sin portada y en cuanto se completa la consulta del juego, se mantiene el sin portada. Claro, porque este atributo lo estamos inicializando en el constructor aquí con el valor sin portada y no lo cambiamos. Lo que tendremos que hacer ahora también es cuando se complete la consulta de juegos, aquí en consulta juego, en cuanto ya tenemos este atributo juego, esta propiedad juego, con los datos que nos envía la API, aparte de trasladar los datos de juego al formulario, tendremos que trasladar la ruta de la imagen a la propiedad ruta imagen.
thisjuego.portada. Y vemos que nos aparece un error en ruta imagen, nuestra propiedad ruta imagen. Y vamos a ver qué pasa. Y vemos que nos dice Visual Studio, nos ayuda y nos está comentando que un tipo string, file o undefined no se puede asignar a un tipo string. Un error muy genérico, pero vamos a comentarlo en detalle. Se refiere a que este objeto, el objeto juego, puede tener concretamente este atributo, la propiedad portada, puede tener tres tipos de valores. Lo vemos aquí otra vez. Puede ser de tipo string cuando proviene de una consulta y la API nos envía la ruta de la imagen. Puede ser de tipo file, porque así lo hemos indicado en el modelo cuando lo construimos en su día. De hecho, aquí los datos que estamos visualizando aquí son precisamente cómo está definido el atributo portada en el modelo. Vemos que puede ser de tipo string, de tipo file, un fichero binario, y también puede ser undefined. ¿Y por qué puede ser undefined? Porque el hecho de que este atributo sea opcional, así está definido en el modelo, hace que pueda aceptar el valor undefined, es decir, que no exista, que no tenga asignado absolutamente ningún valor, ni siquiera el nulo. Por lo tanto, podemos tener tres tipos de datos en este atributo. Sin embargo, ruta imagen, tal como lo hemos definido, que lo tenemos aquí arriba, solo permitimos el tipo string. ¿Cómo solucionamos? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que ruta imagen admita el tipo string, el tipo undefined, ¿vale? Sí. Vemos que sigue el error o admita el tipo file. En cuanto definimos este atributo con los tres tipos de datos posibles que puede tener asignados el atributo portada del objeto juego, fijaos que ya desaparece el error. ¿Funcionaría? Sí, pero realmente queremos que esta ruta imagen, que sabemos seguro que va a ser siempre un string, siempre, porque es el atributo que estamos utilizando aquí en la etiqueta src, en el atributo src, para informar la ruta de la imagen. Las rutas de la imagen siempre son strings. Por lo tanto, podríamos dejarlo así sin problema, pero no queremos dejarlo así. Vamos a decir que solo admite string y string, nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues simplemente preguntar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar utilizando una función de JavaScript, no de TypeScript, de JavaScript que se llama typeof. Indicamos si el tipo de dato de portada es igual a string, de los tres tipos de dato, cuando sea string, queremos que se realice la asignación. La asignación, cuando este símbolo ahora lo explicaré por si no lo conocíais, es lo que yo llamo está el if ternario, yo le llamo el if binario. Es decir, si se cumple esta condición, quiero que se realice esta acción. El if ternario, recordad, es si se cumple la condición, queremos que se realice algo, y si no, en el if ternario los dos puntitos equivalen al y si no, quiero que se haga otra acción distinta. Si solo queremos que se realice una acción si se cumple una condición y no queremos que se haga nada si no se cumple, podemos utilizar este símbolo, que es el AND, yo le llamo if binario. Solo admite una acción, no admite una asignación, a no ser que lo pongamos entre paréntesis. Si pongamos entre paréntesis, estamos realizando una única acción. Se suele poner así para que se vea más claro, una pequeña indentación. Esto que hemos escrito aquí, básicamente, equivale a esto. Equivale al if tradicional. Recordad que el if tradicional siempre lo podemos utilizar, es universal, se conoce en todo el universo conocido y nos salva de todos los apuros. O sea, esto que he escrito aquí, esto de aquí es exactamente esto de aquí. Bueno, vamos a mantener este por la novedad. Bueno, que no es tan nuevo, ya apareció con EDMA 2015. De esta forma nos aseguramos que solo se realice la asignación
cuando efectivamente portada contiene un string. Vale, pues vamos al navegador. Vamos a refrescar para que todo esté en orden. Digamos que durante un momento aparece la imagen de sin portada, mientras no se cargan los datos del juego, pues hasta nos va bien. En cuanto se cargan los datos del juego, aparece la imagen que corresponde al juego y ahora vamos a seleccionar una imagen distinta, por ejemplo esta, abrir, y vemos cómo automáticamente se cambia. Ahora ya tenemos solucionado el problema. Aparece la imagen que corresponde al juego y en cuanto seleccionamos una diferente, pues previsualizamos esta imagen. Ya está solucionado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, ya prácticamente lo único que nos falta es continuar el método de modificar juego. Este console log lo voy a dejar comentado por si lo necesitáramos más adelante. Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro servicio juegos, al cual tenemos que añadirle un método de modificación que todavía no existe para poder utilizar ese método. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a nuestro servicio juegos service, que ya lo tenemos. Tenemos el método de alta, que nos entrega un observable, como ya sabemos. Pues para ir un poquito más rápidos, vamos a copiar el método de alta. Vamos a redenominarlo con modificación o modificar. Aquí le hemos llamado modificar, creo. Pues aquí lo vamos a llamar igual, modificar. No tiene por qué llamarse igual, pero ¿qué va a recibir? Bueno, va a recibir los datos del juego que queremos modificar. Aquí en juego, en este objeto, ya está el ID del juego, ya lo tenemos. Por lo tanto, no tenemos que recibir el ID del juego como un elemento aparte, porque ya está. Lo hemos comprobado cuando teníamos aquí este console log, que únicamente estamos modificando estos atributos y el ID del juego nunca lo llevamos a modificar, por tanto ya nos viene como el atributo ID juego dentro del objeto. Perdón. ¿Qué nos va a retornar la modificación? Pues lo mismo que el alta, un observable de tipo juego. La modificación en nuestra API nos vuelve a retornar los datos del juego que hemos modificado. Como tenemos que enviar, aparte de datos de tipo texto, tenemos que enviar la imagen en caso de que se haya seleccionado alguna, pero si se ha seleccionado una, la imagen es un archivo binario. Por lo tanto, tenemos que utilizar igualmente el objeto formData, tenemos que enlazar los atributos nombre, año, compañía, sinopsis y de tipo a las propiedades de este objeto formData. El de tipo, recordad, está como tipo numérico. El objeto formData no acepta datos que no sean string o binarios, por lo tanto hay que pasarlo a string. Y si hemos seleccionado una portada, la adjuntamos el atributo portada. Por lo tanto, fijaos que esto no hemos tocado absolutamente nada. Ni siquiera esto hemos tocado. La API que tenemos que utilizar, pues la misma. API juegos, pero en las peticiones, primero, la petición que tenemos que utilizar no es la post. En principio podría ser la put. Vamos a poner put. La put es la modificación. Recordad que en las rutas que tenemos en nuestra API de Laravel tenemos asociada la ruta put para las modificaciones. Vamos a intentar utilizar la ruta put. El nombre de la API es cierto que es localhost 8000 API /juegos, pero hay que enviar el ID del juego a modificar. O sea, el ID del juego, el ID del recurso a modificar, hay que enviarlo por la URL y el resto de datos hay que enviarlos en el cuerpo de la petición. Pues aquí nos falta enviar el ID del recurso a modificar. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, podemos utilizar el signo más de concatenación o bien la interpolación de variables con los template string. Bueno, aquí vamos a utilizar el signo más. ¿Y dónde tenemos el ID del juego a modificar? Pues juego.id juego. Vale, pues en principio no tendríamos que hacer nada más, salvo probar si funciona el método put o no. Vamos a la clase del componente y lo que vamos a hacer aquí, pues ya sabemos lo que es. Vamos a llamar a servicio juegos
en servicio juegos al método modificar juego, pasando como dato el objeto juego. Nos tendremos que suscribir. Tenemos un pequeño error. Vamos a ir a Juegos Service y vamos a indicar aquí. Nos está advirtiendo qué juego puede ser o de tipo juego o null. Bueno, pues vamos a indicar aquí que podemos recibir un juego o un null. Nunca vamos a recibir un null, pero así Angular nos deja tranquilos. Y aquí pues ya sabemos, el next todo ha ido bien. Vamos a recibir el mismo objeto juego que hemos modificado, que no lo necesitamos para nada, pero bueno, lo vamos a recibir. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues vamos a hacer un window.alert, juego modificado correctamente. Ya no hace falta que insistan que los window.alert habría que sustituirlos por otro sistema un poquito más elegante. Y si algo va mal, el error, pues el console log para ver qué ha pasado. Aquí nos iría bien, sí que nos va a ir bien el console log. Y un window alert muy genérico. Algo ha ido mal y al menos nos sirve para probarlo. Y vamos a probarlo. Vamos a ello. Vamos al navegador. Vamos a refrescar aquí. No quiero modificar este juego. Quiero modificar un juego de los que di de alta el otro día, que son juegos fake. Este, por ejemplo. Vamos a pulsar mantenimiento. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiar todos los datos. 95. La compañía. Vamos a seleccionar una imagen. Esta misma. Deportivo. Y vamos a escribir aquí cualquier cosa. Vamos a pulsar a modificar. No ocurre nada. Vale, ahora nos aparece este error. Juego es posiblemente null en juegos service ts. Vamos, efectivamente tenemos el archivo juegos service en color rojo, no me había dado cuenta. Y otra vez el famoso tipado de TypeScript, puesto que el parámetro juego ahora le hemos indicado que puede ser null para que no nos moleste en el componente en la clase del componente, pues ahora tenemos que indicarle que este atributo puede ser que sea nulo. Por lo tanto, tenemos que ponerle que nunca va a ser nulo cuando llegue aquí, es cierto. Y aquí también. Aquí también tenemos que poner el interrogante y aquí también. Bueno, todo está solucionado excepto este. ¿Por qué? Porque el método toString, si ponemos el cursor encima de toString, veréis que en algún sitio lo pone aquí demasiada información. Pero bueno, el método toString únicamente lo podemos utilizar para convertir valores numéricos a string. Pero claro, un valor null no lo podemos convertir a string utilizando este método. Por lo tanto, aquí no nos sirve el método toString. No pasa nada. JavaScript tiene variantes para todo. Si no nos sirve el método toString, vamos a utilizar la función string, que se utiliza de esta forma. Aquí nos falta cerrar un paréntesis y ahora en principio ya lo tendríamos. Aquí también falta el interrogante y en principio ya estaría. Qué puñetero es el tipado, ¿eh? En Angular ya es... Así es. Any o no utilizar tipado. Y va todo como a la seda. Pero estos videotutoriales están para eso también, para ver el dolor de cabeza que da el tipado en Angular. Bueno, pues ya está todo correcto, en teoría. Vamos a probarlo. Vamos de nuevo a nuestro
Vamos a refrescar para que esté todo. Vamos a modificar todo como hemos hecho antes. Seleccionamos un archivo, este mismo, arcade y la sinopsis, la que sea. Y vamos a pulsar a modificar. Algo ha ido mal, bueno, pero al menos se ha realizado la petición. Hemos conseguido que se realice la petición al servidor. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el error. El campo nombre requerido, vamos a abrir esto, aquí ya nos dice mucha información. Nos dice que todos los campos son requeridos, es decir, todas las validaciones que está haciendo nuestra API en Laravel se han disparado todas, como si hubiéramos enviado el cuerpo de la petición, como si no hubiéramos enviado absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Pues lo que ya sabemos cuando probamos la API con Regbean o con Postman, que nuestra API Laravel, cuando tenemos que enviar el cuerpo de la petición en peticiones de tipo put, no acepta cuerpo de la petición. O sea, tenemos que utilizar el método post. Para hacer una modificación tenemos que utilizar el método post, pero añadiendo, vamos a hacerlo aquí al final, un parámetro adicional, append, que se llama method, indicando que aunque estemos enviando la petición utilizando el método post, realmente lo que queremos hacer es un put. Recuerda que cuando probamos la API esto lo tuvimos que hacer igualmente. La modificación con el método post, pero indicando, utilizando este parámetro, que realmente queremos buscar la ruta que corresponde al método put. Porque si no, el método put, si lo utilizamos directamente aquí, Laravel no acepta el cuerpo de la petición. El body, los datos que estamos enviando que forman parte del cuerpo de la petición, por lo tanto los datos que queremos modificar, no es capaz de recuperarlos. Vamos a ver si ahora funciona. Bueno, refrescamos otra vez, aunque no haga falta. Otra vez a cambiar todos los datos. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a ir un poquito más rápidos. Aventura, arcade. Modificar juego. Juego modificado correctamente. Pulsamos aceptar. No me creo nada. Vamos a consultarlo. Aquí lo tenemos. Como efectivamente, por fin hemos conseguido que se modifique el juego. Vale, pues ya que estamos, vamos a activar el borrar el juego. Quería hacerlo en un vídeo diferente, el borrar, pero como borrar va a llevarnos 5 minutos, espero que no más de 5 minutos, pues vamos a aprovechar este vídeo tutorial y así realizamos todo lo que es el mantenimiento de juego, es decir, modificación y borrado. Vamos al HTML, a la plantilla HTML. Ya habíamos incorporado el evento click con la función borrar juego, con el método borrar juego, que ejecuta el método borrar juego. En la clase del componente ya tenemos el método borrar juego, pero está vacío. Y lo que vamos a hacer, copiar, pegar. Bueno, pues en servicio juegos vamos a crear un método que todavía no existe, que le llamaremos borrar juego. Este método lo único que va a necesitar es el ID juego. Que como por supuesto puede ser null, pues lo indicamos de esta forma. Nos tenemos que suscribir. La respuesta, no va a haber respuesta. Bueno, sí que hay respuesta, pero que realmente si el juego se borra correctamente, vamos a recibir un array vacío. Por lo tanto, no esperamos recibir nada. Podemos enviar una alerta de juego borrado correctamente y si algo va mal, pues en el error, que no sé ahora por qué me aparece. Bueno, me aparece error. Todavía no hemos definido el método borrar juego. Vamos a ver si es por eso. Vamos a definir el método borrar juego en el servicio. Vale, pues aquí a continuación, public, borrar juego. Vamos a recibir el ID juego. La respuesta va a ser un objeto observable
va a ser un array vacío, realmente. Sí que vamos a recibir una respuesta. Va a ser un array vacío. Vamos a poner any, esto, un array de cualquier cosa, realmente no va a contener nada. Y el return, voy a copiar esto. Vamos a utilizar el método delete. Aquí el método delete sí que nos lo va a aceptar, porque el método delete no tiene, los métodos delete no tienen cuerpo de petición, no tenemos que enviar datos, únicamente el ID del recurso a borrar que se envía por la URL. Esperamos recibir un array de cualquier cosa, que es un array vacío. Aquí tendremos que tipar. Bueno, nos aparece un error todavía. Vamos a indicarle que va a ser de tipo number. Y la API que tenemos que utilizar pues es la misma. API juegos más ID juego. Aquí no tenemos que... Y ya lo tenemos. Fijaos que el método de borrar es muy sencillo porque no hay que enviar datos. Únicamente el ID del juego a borrar que se envía por la URL. Vale, pues retornamos a la clase del componente. Tenemos aquí un error porque nos dice que el método borrar juego del servicio espera recibir un parámetro de tipo numérico, pero como ya sabemos, esta propiedad de nuestro objeto juego puede ser undefined, precisamente porque la definimos como opcional. Pues no pasa nada. Vamos a hacer que aparte del number, acepte también el undefined, que nunca va a ser undefined, pero bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Vamos a probarlo. Vamos a refrescar y directamente vamos a pulsar a borrar juego. Juego borrado correctamente. Pulsamos aceptar. En principio el juego se ha borrado. Mantenemos los datos, pero vamos a ver si Archstanton 2 lo tenemos en nuestro consulta de juego. Si vemos que no está. Que efectivamente se ha borrado el juego. Claro, lo que no podemos hacer ahora, vamos a entrar otra vez con otro juego, es que si borramos el juego se mantengan los datos. No tiene ningún sentido mantener los datos de un juego que no existe. Por lo tanto, lo que podemos hacer es borrar todos los datos del formulario y mantener el formulario. No, porque no tiene sentido tampoco mantenerlos en este formulario, porque este formulario es para modificación y baja de juego. Si ya hemos modificado un juego, sí que nos interesa mantener el formulario, porque es posible que realicemos una modificación y el usuario se dé cuenta de que no era la modificación que quería realizar o que se ha equivocado o que tiene que modificar alguna otra cosa. Es correcto que mantengamos el formulario si pulsamos este botón. Pero si pulsamos este botón y la baja es correcta, no tiene sentido mantenerlos aquí. Lo que vamos a hacer si la baja es correcta es redirigir a la consulta de juegos, no mantenernos en la vista, en el componente de mantenimiento. Es decir, si la baja es correcta, podemos mostrar el alert si queremos o ya ni siquiera eso. Y aquí lo que tenemos que hacer es redirigir al componente de consulta de juegos. Y para eso necesitamos otra clase de Angular, como no, que es la clase router, que vamos a implementarla. Podemos utilizar, es una clase que tiene el decorador inyectable, por lo tanto podemos utilizar aquí la inyección de dependencias. Bueno, pues estamos en la plantilla la clase del componente. Bueno, pues aquí donde tenemos estas dos inyecciones de dependencias, vamos a aprovechar y vamos a inyectarla aquí. Vamos a llamarla, por ejemplo, ruta. No, ruta no, porque ya tenemos una ruta. Vamos a llamarle router inject y la clase se llama router, que hay que seleccionarla. A ver, ahora se habrá incorporado. Aquí la tenemos, router de Angular Router. Vale, pues ya podemos utilizar este objeto. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues si la baja ha ido bien, si la baja ha ido bien, pues pondremos this.router
router, este es el objeto que hemos creado de la clase router utilizando inyección de dependencias. Vamos a ejecutar su método navigate, que lo tenemos por aquí, y tenemos que indicar en formato array, perdón, esto aquí en formato array, donde queremos navegar. Es en formato array porque primero tenemos que indicar la ruta a la que queremos acceder, que se llama juegos, y si esta ruta necesitara un parámetro, lo pondríamos como segundo elemento del array. Y vamos a ver si funciona. La ruta juegos, recordad, si abrimos el fichero approutes, es la ruta de consulta de juegos. Pues vamos a borrar otro juego de estos fake que di de alta el otro día. Por ejemplo, este mismo. Borrar juego. Juego borrado correctamente. Y nos ha redirigido a consulta de todos los juegos. Efectivamente no está. Vamos a borrar este también. No, este no. Este no me interesa borrarlo porque este juego está con toda su descripción correcta. Bueno, borraré este también. Juego borrado correctamente y redirigimos a la componente de consulta. Y con esto ya puedo cerrar la consola también, pues ya tenemos toda la aplicación completa, toda. Todo lo que es el CRUD, consulta alta, modificación y baja de juegos está completo. Nos falta un único vídeo tutorial adicional en el cual veremos cómo implementar las operativas de login logout. Recordad que el alta, la modificación y la baja funcionan porque en un vídeo tutorial anterior, en el de alta, editamos la API Laravel y eliminamos en las rutas de Laravel, de la API, que tienen que ver con la alta, modificación y baja, le eliminamos, le comentamos el uso del middleware de validación de token, porque esas rutas estaban protegidas, pero ahora para probar el alta, modificación y la baja, pues las hemos eliminado esa protección y en el siguiente vídeo tutorial tendremos que volver a activar el middleware de esas rutas para poder utilizar las operativas de login y logout. Recordad que la operativa de login ya tiene un formulario asociado que todavía no hemos tocado y que será el tema del siguiente vídeo tutorial.